Y como cada semana me rodeo de los mejores para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros, tengo ya el despertador número 1. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Luis Fernando. Pues muy bien, muy contento, Manuel, de tenerte por aquí ya en antena. También tengo en el estudio hoy a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Pues muy bien, muy contento también de poder saludar a esta hora desde Value School a Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Fer y amigos, ¿cómo estáis? Bueno, pues muy bien, y fijaros que hoy vamos a saludar en Tu Dinero Nunca Duerme a Borja Aguiar Suárez, Sale Director Iberia de Amiral Gestión. Un placer saludarte en Tu Dinero Nunca Duerme. Bienvenido a tu casa, Borja. Muchas gracias, Luis, encantado de saludarte. Bueno, pues si estamos todos ya, arrancamos. Bueno, y hoy queremos profundizar un poco más en esas habilidades de análisis de empresas y lo vamos a hacer con un punto de análisis por el que en ocasiones se pasa muy por encima y no se le da la importancia que realmente tiene. Hablamos de la dirección del negocio, de eso que se llama management. Lamentablemente, la importancia de un buen equipo directivo queda patente en ocasiones demasiado tarde, cuando no caer en el análisis del equipo gestor hace que un buen balance, una buena posición de negocio, unas buenas ventajas competitivas, una buena situación de liquidez o un escaso endeudamiento acabe por ser inútil frente a una gestión errática y equivocada que termine con la ruina de la compañía. Lo cierto es que un buen equipo directivo añade valor a una empresa, tanto es así que algunos inversores value han basado toda su estrategia en encontrar directivos capaces, profesionales y honrados que lleven a buen puerto los negocios de la compañía que manejan. Pero, ¿qué hay que buscar en un buen equipo directivo? Warren Buffett solía decir que un buen management, una buena dirección, un buen directivo tiene que ser íntegro, inteligente y con energía. Pero añadía que sin la primera, sin la integridad, ni la inteligencia ni la energía podrían ser suficientes para evitar hundirle. Pero ¿cómo averiguamos esa honestidad y esa integridad? ¿En qué se fijan los analistas value cuando monitorizan una compañía? ¿Cuáles son las características propias de esa buena gestión? Bueno, pues hoy, con Borja Aguiar, intentaremos dar respuesta a esta importante pregunta. Soy Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero. Bueno, y antes, para ir fijando conceptos, ¿qué os parece si hacemos la primera parada en esa lección habitual de Manuel Llamas? Manuel, vamos a fijar el marco teórico. ¿Qué se entiende por la dirección de una compañía? Pues la dirección de una compañía, Luis Fernando, lo es prácticamente todo. Para empezar, hay que recordar que la riqueza no está dada ni cae de los árboles, como algunos nos hacen pensar muy habitualmente, especialmente desde las instancias políticas. La riqueza se crea y el principal creador de riqueza es el empresario. El empresario cumple una función esencial en la sociedad que consiste básicamente en descubrir nuevas oportunidades de negocio satisfaciendo necesidades ajenas. Si el empresario sirve bien a sus clientes, generará beneficios, mientras que si lo hace mal, registrará pérdidas y en última instancia su empresa desaparecerá. Tan sencillo y al mismo tiempo tan complicado. El secreto de un buen empresario es ver allí donde antes nadie veía la oportunidad de satisfacer un deseo o una necesidad del mercado. El mercado entendido como todos somos y conformamos el mercado. Así es como nació Inditex, como nació Amazon, Apple, Tesla y tantas compañías. De una idea, de una visión, de una eureka que en un momento determinado germinó en la mente de un empresario brillante. Amancio Ortega empezó con una pequeña tienda de batas en un pueblecito, una pequeña ciudad de Galicia. Jeff Bezos empezó en un garaje vendiendo libros por internet. Elon Musk, el dueño de Tesla, programando y vendiendo sus propios videojuegos, siendo muy joven. Hoy, muchos años después, estos son algunos de los hombres más ricos del mundo y dirigen auténticos imperios empresariales. La dirección, por tanto, insisto, lo es todo, y no solo si esta recae en manos del fundador y propietario de la empresa, cuyos intereses lógicamente estarán plenamente alineados con el del resto de accionistas,
sino que también es muy importante el papel del directivo y su pericia para manejar un determinado negocio. Dirigir es decidir, y la toma de decisiones determina siempre y en todo lugar el futuro de una empresa. De ahí que resulte esencial conocer en profundidad la cúpula directiva que está al frente de los negocios de los que somos propietarios, y especialmente saber identificar la buena y diligente dirección, tal y como estoy convencido nos explicará nuestro experto de hoy. Y es que, no lo dudemos, nuestro balance de pérdidas y ganancias dependerá en gran medida de estas personas, de estos directivos o empresarios. Bueno, pues ahí quedan los primeros puntos de análisis. Estoy convencidísimo de que Borja ha tomado buena nota de cada uno de los puntos que ha ido dando Manuel, pero vamos a seguir recopilando elementos de análisis en la pizarra de Domingo Soriano. Bueno, Domingo, seguimos avanzando en este concepto de hoy. Fíjate que hemos pasado veces por encima y hemos dicho no, porque es muy importante la deuda, la situación de liquidez, los fosos defensivos, las ventajas competitivas, la dirección, pero parece como que lo dejas ahí en un... No, la dirección ha de ser buena, pero en fin, nunca nos habíamos detenido tanto en este concepto. La pregunta para hoy, para tu pizarra: ¿tiene el inversor particular herramientas suficientes para saber si la dirección de una compañía es óptima o no? Porque a mí a priori se me antoja muy complicado. Tiene que tenerlas porque es muy importante. O sea, el mensaje de hoy claramente es este: cuidado, no nos obsesionemos con el PR y con el ROCE y con las ratios, que sí que está muy bien, ni con la situación del mercado. Hay una tercera pata fundamental en el análisis de cualquier compañía, que es el factor humano. Como decía Manu, me ha gustado mucho esa introducción. La riqueza la generan los empresarios y también en general los grupos humanos, los recursos humanos, las personas que trabajan en las empresas. Entonces, sin conocer eso, es imposible saber cómo le va a ir a una empresa. Y fíjate, tampoco esos números con los que muchas veces tanto nos obsesionamos, esas ratios, tienen toda la fiabilidad del mundo si no conoces a la dirección de la empresa. Todos sabemos que la contabilidad se puede estirar de un lado y de otro, con lo cual, para saber si esos números te están dando la información que tú quieres, también es muy importante conocer a la dirección y saber si es fiable también en la presentación de las cuentas anuales. Y me dices, ¿puede un pequeño inversor? Probablemente es el aspecto en el que lo tenga más complicado respecto al inversor institucional o al fondo, a una gestora. Una gestora pues tiene un acceso a la dirección de una compañía que un pequeño inversor va a tener muy complicado. Un acceso directo. Normalmente unas gestoras medio grandes pues llaman a la compañía y pueden reunirse con sus directivos, con las personas, con gente de un nivel bastante alto, de nivel ejecutivo, y que les presenten los números y saber si les interesa o no invertir. Y también un acceso, diríamos, indirecto. Normalmente en el mundo de las finanzas, pues cuando tú vas a invertir en una compañía, das un telefonazo a las personas que conoces y dices, oye, ¿habéis tenido relación profesional con tal persona o tal otra? ¿Le conocéis? ¿Es fiable? ¿No es fiable? He visto que la compañía ha presentado unos planes de expansión muy ambiciosos. ¿Me puedo fiar de lo que me está diciendo o este tipo miente más que habla? Y ahí, efectivamente, el inversor particular puede que nos escuche y diga, es que yo estoy muy lejos de esa relación. Sin embargo, también te digo, hay un punto en el que el inversor particular tiene una cierta ventaja, y es precisamente que no está contaminado de las relaciones personales que muchas veces nos engañan. Muchas veces el tópico ese del tipo encantador que es un encantador de serpientes y que luego, pues, por detrás no es oro todo lo que reluce, puede ser cierto. Entonces, el inversor particular tiene que utilizar sus cartas, buscar toda la información que pueda, y ahora mismo en la era de Internet hay mucha más de lo que a veces nos imaginamos, llegar hasta el final. También en esto, las mismas horas que dedique al análisis de las cuentas anuales, tiene que dedicar al análisis del equipo gestor, y con esa pequeña ventaja, él no va a estar contaminado, que a veces puede ser contaminado para bien, pues te dan buenas pistas, pero a veces también es contaminado para mal, de esas relaciones que no siempre nos llevan por el buen camino. Bueno, pues ahí tenemos por lo menos una ventaja competitiva en este caso por parte de los inversores particulares, pero ahora vamos a averiguar en qué nos tenemos que fijar gracias a Borja Aguiar, porque entramos de lleno en la tertulia. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu dinero nunca duerme.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. Has oído bien. Los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. Infórmate en el 91 04 830 04 o en finicens.com. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Bueno, querido Borja, entramos ya de lleno en tiempo de tertulia y aquí es costumbre, es tradición y la tradición manda que sea Value School y Luis Alberto Iglesias quien rinda la primera pregunta. Pues muchas gracias, Luis Fernando. Gracias también, Borja, por participar en el programa. Mira, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría, Borja, si nos podrías explicar el tipo de contexto, de circunstancia en el que, por ejemplo, una gestora como Amiral acaba teniendo contacto con el management de una empresa en la que queráis invertir, porque evidentemente qué mejor que conocerlos en persona, ¿no? Entonces, como muchos de los oyentes no tendrán esa información, vosotros como profesionales os llegáis a desplazar, supongo, en tiempos pre-COVID a la oficina de los gestores de esa empresa, les conocéis personalmente, a lo mejor incluso organizan como conferencias con varias gestores de inversiones como Amiral y responden a vuestras preguntas tras hacer una presentación. Es decir, lo que quiero es un poco que nos expliques cómo accedéis a ellos directamente, porque bueno, los inversores particulares nos conformamos con algo un poquito más intermediado, ¿verdad? Sí, como decíais antes en la tertulia, es muy complicado, ¿no?, que un inversor particular acceda a la información que acceden los clientes institucionales o los gestores institucionales como podemos ser nosotros, ¿no? Yo creo que hay varias herramientas. Es verdad que con la época o con este nuevo entorno post-COVID, pues al final todas son las mismas, ¿no?, que es a través de videoconferencias. Es la única forma de organizar reuniones con los equipos directivos. Pero antes de esta etapa había distintas herramientas. Una, por ejemplo, es, como bien decías, pues organizar reuniones directamente con los equipos directivos. Es una práctica bastante habitual en la industria, sobre todo en las gestoras de análisis fundamental, stock pickers como nosotros, el organizar reuniones directamente con los equipos directivos de las empresas, o bien en las que estamos invertidos, o bien en las que queremos invertir, porque también es importante destacar que esa cercanía, ¿no?, con el equipo directivo no solo la hacemos antes de invertir en una compañía, sino que intentamos que esa cercanía al equipo directivo se mantenga a lo largo de todo el periodo de nuestra inversión. Es decir, pues por lo general, por poneros un ejemplo, lo habitual es tener un contacto con la compañía, con el equipo directivo, pues de unas 4 veces al año, ¿no?, en las 4 presentaciones de resultados que suelen realizar las compañías. Las herramientas, pues una, como decíamos, es organizar reuniones directamente en persona en las propias oficinas de ellos. Otra práctica habitual son los roadshows, ¿no?, las ferias que en ocasiones se organizan para dar a conocer compañías. Normalmente aquí aparecen más las compañías de pequeña y mediana capitalización bursátil, ¿no?, que buscan pues atraer inversores y bueno, pues se organizan en determinadas ferias o determinados roadshows, como os decía, en donde buscan darse a conocer para atraer inversores, y ahí también nos gusta participar. Y luego, bueno, pues con videoconferencias, como decíamos al principio, ¿no? Al final, cuando tú quieres invertir en una compañía, lo habitual es hablar con el departamento de relación con inversores y en función del tamaño que tenga tu gestora, pues, como antes decíais, ¿no?, te pasarán con un alto ejecutivo o con un ejecutivo, digamos, de un cargo más bajo, ¿no? Pero suele influir el tamaño de la gestora y el potencial de inversión que puedas hacer en esa compañía. Borja, una de las tareas, como estás comentando, una de las tareas fundamentales de cualquier gestor activo es, aparte de, me imagino, leer cantidad de balances y análisis de todo tipo, es efectivamente conocer al equipo directivo, que es una fase esencial a la hora de conocer bien una compañía y decidirte si finalmente entras o no en ella. A mí me gustaría hacer una primera aproximación y distinguir entre dos tipos de directivos, por así decir, que es el dueño de la compañía, las famosas empresas familiares, donde el fundador o los herederos del fundador son los que llevan la empresa y son propietarios de la misma, y diferenciarlo con respecto al cargo de directivo, al de perfil directivo, que es una persona que es un trabajador a cargo de la empresa que es fichado para una determinada función a nivel directivo, pero que no es dueño de la misma. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos dos perfiles a la hora de dirigir y manejar una empresa,
Y vosotros desde Amiral, ¿por cuál os decantáis más o cuál es el perfil que más se ajusta a vuestra filosofía de inversión? Pues sí, al final, hombre, es difícil hacer dos categorías no tan diferentes, pero es verdad que existen, ¿no? A veces te encuentras con empresas, como decías, ¿no? Que son empresas familiares, gestionadas de todo, pues, desde su inicio por la misma familia, ¿no? Pues ya sea por el fundó el abuelo y ahora mismo la está gestionando el hijo o los nietos. Y luego está el perfil de compañías en el que se ficha una persona de fuera y gestiona directamente pues toda la empresa, ¿no? Es verdad que no siempre hay una diferencia clara, porque yo creo que el principal factor o la principal diferencia que encontramos es la alineación de intereses con los accionistas. Normalmente las empresas que tienen un accionariado familiar suelen estar invertidas, pues no los vamos a decir al 100%, pero con un peso bastante importante de su patrimonio en la compañía. Y eso hace que tengan una alineación de intereses total con los accionistas. En cambio, a veces, pues en ocasiones, los directivos de empresas en los que, bueno, pues como podemos decir, no se juegan las pestañas, ¿no? En quizás sí su sueldo, ¿no? Porque a veces el sueldo está alineado con el performance o con la rentabilidad de la compañía, pero no es una alineación tan clara quizás como con las empresas familiares. Nosotros, en el universo de pequeña y mediana capitalización bursátil, que es el universo más habitual donde encontramos empresas familiares, claramente es un tipo de compañía que nos gusta mucho, siempre que sean gestores capaces, que tengan las aptitudes que nosotros consideramos necesarias para gestionar una compañía, que suele ser el caso, ¿no? Al final, si ellos han creado esa compañía, han conseguido aportar valor a esa compañía durante muchos años, lo lógico es que esas capacidades estén más que demostradas, pues preferimos invertir en este tipo de equipos directivos. Al final, pues el lema de Amiral Gestión, no sé si lo conocéis, pero en francés sería Entrepreneurs Investis, que al final es, pues, podemos traducirlo como inversores emprendedores, y ese es el perfil de equipos directivos que nos gusta, ¿no? Pues gente que ha sido emprendedora, que ha montado su empresa y que tiene una alineación total de intereses con los accionistas porque parte de su patrimonio está invertido en la compañía. Y en ese punto que yo decía, la ventaja de los institucionales sobre el pequeño inversor, yo decía en mi introducción que en este aspecto es quizás la más difícil de superar para el pequeño inversor, porque no va a tener ese acceso directo, ese conocimiento de primera mano. Y decía que el único pero, la única ventaja, entre comillas, o menor desventaja, es que no le pueden contaminar también las relaciones personales. Pues yo me imagino, desde un directivo que llama y te dice, no te preocupes, aunque están saliendo malas noticias, empresa, lo tenemos todo controlado, y tú le haces caso y 2 meses después, pues no lo tenían tan controlado. Ese tipo de cuestiones, ¿cómo se manejan? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Porque al final se establecen relaciones personales y de repente desinvertir en una compañía pues puede ser una muy mala noticia para esa compañía. Puede ser una gestora con cierto prestigio que desinvierte, pues a lo mejor esa noticia es el inicio de iba a decir un pánico bursátil, no tanto, pero bueno, de una caída en la bolsa de esa compañía y cuesta hacerlo. Sí, la verdad es que, bueno, al final siempre existen los sesgos personales en las inversiones. Yo creo que aquí lo que siempre decimos, no ya solo por la relación que podamos tener con el equipo directivo, sino siempre cuando una persona invierte, ya sea un cliente profesional o un cliente particular, creemos que los sesgos emocionales conductuales deben quedarse a un lado, ¿no? Sobre todo los sesgos emocionales. Y en ese sentido es justo lo que comentas. Nosotros, los gestores, intentan, pues lógicamente, tener una relación cordial con los equipos directivos, pero quizás evitar esa relación de amistad que en momentos puntuales pues puede hacer que no desinviertas en una compañía cuando es lo que tienes que hacer, porque es el momento, y así te lo indica el momento de mercado, o que quizás inviertas más de lo que tenías pensado por esa buena relación que tienes con esa compañía. Entonces, yo creo que lo más importante es ser, en ese sentido, frío, intentar dejar las emociones a un lado o el corazón y aplicar lo que te dicta la cabeza, ¿no? Al final tú haces un análisis de la compañía y haces un análisis en profundidad de ese equipo directivo, lo que nosotros decimos, ¿no? Si tú no tienes un equipo directivo bueno, es imposible que esa compañía genere valor a futuro. Nosotros somos inversores de largo plazo. O sea, nosotros necesitamos tener apostar por buenos equipos directivos, porque nuestras inversiones a largo plazo tienen que verse respaldadas por esa buena gestión. Si no, es imposible que esa compañía genere valor, por muy buen servicio, por muy buen producto que tenga esa compañía. Entonces, sí, como dices, quizás sea una ventaja para el cliente minorista el no tener esas relaciones personales, pero sí que creo que es difícil, ¿no? Llegar a hacer un análisis de un equipo directivo concreto. Es verdad que hay mucha información en Internet,
pero es complicado acceder a toda esa información, que quizás sea el hándicap más importante que puede tener un inversor minorista con un inversor profesional o institucional a la hora de analizar una compañía, ¿no? Porque al final los datos, balances, pues de una u otra forma puedes obtener esa información, pero ese conocimiento del equipo directivo es muy difícil. Yo quizás lo que le diría a un cliente minorista, lo más fácil o quizás la información a la que podría acceder es en la experiencia o trayectoria de ese equipo directivo, ¿no? Ver un poco en las compañías que ha estado antes, si tiene experiencia previa o no, y analizar cómo lo ha hecho en etapas anteriores. Y eso, bueno, pues te puede ayudar a intentar entender si ese equipo directivo o ese gestor o ese director puede hacerlo bien o no. Pero es complicado, ¿no? Llegar a esa información. Te iba a preguntar precisamente por esto que comentabas, Borja. ¿Cuáles son... ¿Cómo es el análisis que hacéis? ¿En qué os fijáis para determinar que un directivo, el directivo de una compañía en la que os habéis fijado, que imagino que a veces el interés por una compañía vendrá por lo que decía antes Domingo, los ratios, el PER, el ROCE, etcétera, y después analizáis el equipo directivo, pero por otras compañías, igual lo que os gusta es el equipo directivo que ha entrado a dirigir esa compañía y luego ya os ponéis a mirar los números, pero ¿cómo hacéis ese análisis? ¿Cómo llegáis a la conclusión de que ese equipo directivo cumple esas 3 máximas que decía Warren Buffett o las máximas que tengáis vosotros en Amiral? Pues, bueno, por una parte de tu pregunta, efectivamente, uno de los motivos muchas veces que nos llevan a invertir en una compañía es que entre un nuevo equipo directivo que conocemos, con el que teníamos relación, en una compañía que quizás estábamos siguiendo, pero no nos gustaba como lo estaba haciendo el equipo directivo anterior, y eso nos hace pues empezar a analizar la compañía de cero. O sea que a veces el simple hecho de que se produzca un cambio del equipo directivo en una compañía es un motivo para por lo menos mirarla en detalle. Nosotros intentamos, es verdad que no siempre puedes aplicar los mismos criterios, porque al final depende un poco del sector, de la industria, del momento de mercado. Un gestor le exigimos unas u otras cualidades, ¿no? Por poneros un ejemplo sencillo, ¿no? En compañías cíclicas, pues siempre vamos a buscar que los gestores tengan una capacidad de gestión de la caja de la empresa, pues quizás más eficiente, que quizás en una empresa de crecimiento, o que tengan la capacidad de adaptar la compañía a los ciclos, ¿no? No es lo mismo gestionar una compañía en un ciclo alcista que en un ciclo bajista. Entonces tienes que tener esa flexibilidad y quizás las características que miramos para una empresa cíclica no son las mismas que para una empresa de crecimiento, donde pues para nosotros lo más importante es que ese equipo de gestión tenga capacidad de adaptarse a esa nueva tendencia, posicionar la empresa rápidamente para absorber un crecimiento exponencial de ese mercado, que no siempre es fácil. O sea, al final es difícil hacer una clasificación de estas son las 5 características que busco en un equipo gestor, pero en general sí que creo que podemos destacar 3 factores. Uno sería el de vamos a decirlo en inglés, que es el de Capital Allocator, que ya lo habéis mencionado muchas veces, ¿no? Pero es un término que popularizó Warren Buffett, que básicamente es hacer algo tan básico como usar correctamente el dinero que gana la compañía para crear el máximo beneficio para el accionista. Algo que parece bastante sencillo, ¿no? A priori, pero que no es nada fácil. Al final, cuando una empresa gana dinero, puedes hacer varias cosas, como es pagar dividendos, recomprar acciones, pagar deuda, invertir en nuevos proyectos para hacer crecer la compañía o comprar otras compañías, ¿no? Para hacer un crecimiento inorgánico. Y no siempre es fácil, ¿no? Muchas veces lo que vemos es que al final, pues, equipos directivos que no son buenos compran compañías que quizás en un momento inicial pues te aporta un crecimiento del tamaño de la compañía, pero no te aporta valor, lo que acaba destruyendo, lo que acaba produciendo que se destruya valor a futuro de la compañía y por lo tanto caiga su precio. Entonces, para nosotros el ser un buen capital allocator, o sea, tener la capacidad de asignar el capital y cómo invertir el dinero en la compañía para hacerla crecer a futuro, yo os diría que es el elemento más importante que buscamos siempre en un equipo directivo. Por poneros un ejemplo de buenos capital allocators de compañías, ¿no? Que tenemos en cartera, una compañía que se llama MBB, que es un conglomerado empresarial, Christoph Nessemeyer, básicamente en toda su historia lo que hace, bueno, pues compran compañías y las van sacando a bolsa. En 2007 sacó una compañía a bolsa que se llama Delignit, que es una empresa de piezas de coches, cuando prácticamente está en máximos, o sea, justo, si recordáis, pues época precrisis, justo antes del 2008, o sea, un momento perfecto de mercado. En 2017 hizo algo parecido con una compañía que se llama Oman,
que es de vehículos electrificados, vehículos con temas que, bueno, suministran partes a vehículos electrificados, también en un muy buen momento de mercado, y también pues consiguió hacer una colocación en bolsa con un precio bastante favorable para su compañía. Y ahora está haciendo algo parecido con una empresa que se llama Frederick Borberg, que también es una compañía relacionada con energías renovables, y también es lo mismo, ¿no? Es un muy buen momento de mercado para, bueno, pues intentar generar beneficios o ingresos en su compañía, en su matriz, y buscar nuevas inversiones a futuro. O sea, es un ejemplo claro de que es un fantástico capital allocator. Warren Buffett mismamente. Warren Buffett al final con Berkshire Hathaway es lo que ha hecho estos años, invertir en compañías y ir desinvirtiendo en momentos oportunos. O sea, en ese sentido, creo que esa capacidad es un elemento clave para nosotros. Otro elemento clave que podemos destacar, y además que el equipo de gestión de Amiral lo suele mencionar bastante, es la capacidad de ejecución, ¿no? La capacidad de ejecución del equipo directivo, no todos la tienen. A veces es sencillo tener una idea, pero no es fácil ejecutarla. No todos los directivos son capaces de tener ideas y de ejecutarlas bien, ¿no? Entonces, bueno, pues otro elemento clave que vemos nosotros en un equipo directivo es esa capacidad de ejecución. Por ponernos un ejemplo, una compañía como HelloFresh, que es una compañía que tenemos en cartera también, que se dedica pues, a temas de alimentación, es una compañía que está en un sector con una competencia súper alta, una empresa que debe estar en constante renovación, y es clave que ese equipo directivo tenga esa capacidad de ejecución y una cierta agresividad en esa ejecución. Ellos la tienen, por eso nos gusta y por eso tenemos la compañía en cartera. Quizás aquí pues el tema del capital allocation o de ser un buen capital allocator no es tan importante, pero sí que nos fijamos en esta empresa en concreto que tenga un equipo directivo que tenga una buena capacidad de ejecución. Y por último, ya lo he mencionado antes, pero también pensamos que es un elemento clave, quizás no es una aptitud, pero sí que creemos que es un elemento importante, que es la alineación de intereses con los accionistas y como se dice en inglés, el skin in the game, ¿no? Que tengan su patrimonio invertido en la propia compañía. Normalmente, pues en empresas familiares se da por hecho, es algo lógico, ¿no? Que tienen su patrimonio invertido en la compañía. Pero bueno, hay ciertos equipos directivos, como antes comentábamos, ¿no? Fichas a un directivo muy bueno para intentar reflotar tu compañía y no siempre esos directivos se implican en el capital de la propia compañía. Y eso al final es una señal para el mercado dudosa, ¿no? Si yo creo, ¿no? Que si el propio equipo directivo no está invertido en la compañía, entiendo que ellos piensan que no son capaces de generar valor a futuro, porque entienden que tienen otras inversiones que les van a generar más valor, con lo cual yo, como inversor, tendré que buscar esas otras inversiones que ellos ven que les van a generar más valor. Por lo tanto, para nosotros, esta alineación de intereses, o ese skin in the game que decíamos, no es una aptitud, pero es un elemento clave a la hora de analizar o que para nosotros es clave que lo tenga un equipo directivo. Oye, Borja, en el momento en que ya habéis decidido invertir en una compañía, habéis evaluado al equipo directivo y os ha satisfecho, como os han presentado la información, etcétera, entiendo que hacéis un seguimiento, evidentemente, de la acción en el mercado, pero también de cerca de la gestión de la compañía. ¿Tenéis algún caso en la historia de Amiral, o bueno, quizás que es una práctica más o menos habitual, incluso de que hagáis activismo, es decir, de que Amiral se presente o participe en alguna junta de toma de decisión estratégica porque piense que esa decisión va a afectar a la valoración de la compañía, va a deteriorar la calidad del negocio, es decir, proteger de esa manera ya, digamos, presentando un pliego de alegaciones vuestra inversión, sobre todo cuando es a lo mejor una parte grande de la cartera, es decir, invertís ahí un porcentaje importante, queréis vigilarlo muy de cerca, ¿verdad? Sí, es algo bastante habitual en Amiral, por lo menos, y yo creo que otras gestoras también activas, otros gestores que tengan una filosofía similar a la nuestra, hacen lo mismo, ¿no? Es importante ser activo en las juntas de accionistas, ¿no? Nosotros intentamos participar en todas las juntas que nos lo permiten nuestra posición en la compañía. Al final, como decíamos, pues sobre todo en los fondos de pequeña y mediana capitalización bursátil es más sencillo. Ya no solo porque participas en esa junta de accionistas, sino porque normalmente cuando tú haces recomendaciones, al final nuestros gestores, ¿no? Nuestro equipo de gestión, conocen muchas empresas, conocen muchos sectores, ha visto la evolución de muchísimas compañías estos últimos 20, 25 años que tiene nuestra gestora. Entonces, para ellos, pues quizás es más sencillo ver algunas cosas
que pueden afectar al precio de la compañía de una u otra forma que el propio equipo directivo no ve. Entonces, en ese sentido intentamos, pues sí, como decías, participar en todas las juntas de accionistas, velar por nuestros inversores, velar por nuestra posición en esa compañía. Y, de hecho, hacemos, como os decía, muchas veces recomendaciones, ¿no? Y no solo hacemos una recomendación, que pueda ser puntual, sino que hacemos seguimiento de esas recomendaciones, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, un tema que está muy de actualidad es el tema de inversión socialmente responsable, ¿no? Los 3 criterios que se analizan en esa inversión socialmente responsable son la famosa ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza. Para nosotros es el elemento más importante, esa gobernanza. Y muchas veces, si quieres tener esa inversión que esté alineada, ¿no? con esa responsabilidad, es imprescindible participar en esas juntas de accionistas y hacer un seguimiento de esas recomendaciones que haces. Nosotros, pues cada año, cada 2 años, si hemos hecho alguna recomendación al equipo directivo, nos gusta sentarnos con ellos, revisarla y ver si por lo menos nos tienen en cuenta o no, y en el caso de que veamos que no nos tienen en cuenta y que quizás no nos prestan demasiada atención ni a nosotros ni a los inversores minoristas, pues muchas veces puede ser un motivo para vender esa posición. Borja, a mí me gustaría darle la vuelta darle la vuelta a la pregunta, porque nos has explicado muy bien, digamos, que las características básicas que debe poseer un buen equipo gestor. El tema de la asignación de capital es, como bien comentas, absolutamente fundamental para poder seguir generando valor. Pero a mí me gustaría darle la vuelta a la pregunta y te la planteo así. ¿En qué se debe fijar un inversor para identificar de forma clara y diáfana por qué un equipo directivo es horrible, nefasto para sus intereses y para el futuro del negocio? Es decir, ¿cómo identificar un mal equipo directivo? Que seguro que hay ciertas tendencias, ciertas características que finalmente se acaban reflejando en indicadores numéricos en los balances de resultados. Las luces rojas, de lo que nada más verlo decís, uy, aquí no hay. Malo. No, yo creo que no es fácil, ¿no? Al final no es tan obvio a veces el ver que un equipo directivo no es bueno, porque, bueno, pues al final son empresas que muchas veces con equipos directivos que no son tan buenos, sorprendentemente, pues el mercado quizás no lo entiende como nosotros y esa empresa puede estar creciendo, puede estar incrementando su valor en bolsa y nosotros quizás no lo vemos, ¿no? Yo sí que creo que de una forma un poco más sencilla, como antes decía, ¿no? Yo creo que hay que ver su experiencia previa, si la tiene, creo que es un elemento clave al final. Oye, ¿qué ha hecho este gestor o este equipo directivo en experiencias pasadas? Y sobre todo, yo creo que lo más sencillo es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo está asignando el capital de la compañía? Yo creo que no todos los gestores entienden bien el concepto del retorno del capital. Al final, cuando tú haces una inversión, tienes que buscar un retorno concreto y eso es lo que te va a permitir añadir valor a la compañía futuro. Y, por ejemplo, pues quizás para un inversor minorista, un inversor retail, pues puede intentar ver, en el caso de que haya habido compras que esa misma compañía haya comprado otras compañías en el pasado, intentar entender si esas compras han aportado o han añadido valor o no a la compañía en la que están invirtiendo. Yo creo que muchas veces nosotros nos fijamos en eso, oye, cómo lo han hecho en experiencias pasadas, en el caso de que hayan comprado alguna compañía, ha aportado esa compañía o no valor en la historia o desde que compraron, ¿no? O quizás, pero eso ya depende un poco, porque es lo que decimos, no siempre un buen equipo directivo, a pesar de ser bueno, consigue que la empresa tenga una revalorización en bolsa. O sea, a veces pues viene un mal momento de mercado y aunque estés haciendo las cosas bien, aunque estés haciendo una buena gestión de la caja, aunque estés haciendo una buena gestión de la deuda de la compañía, aunque estés haciendo una buena gestión del día a día a nivel operativo, no consigues, ¿no?, que esa valoración se vea reflejada en bolsa. Entonces, por eso digo que no es tan sencillo, ¿no? Muchas veces buenos equipos directivos no consiguen tener revalorización en bolsa y malos equipos directivos lo consiguen. Yo les diría quizás esos elementos. Y Borja, ¿qué papel juega el aspecto personal? Es decir, el de los valores. Vosotros que además tenéis la oportunidad, precisamente como gestores, de reuniros personalmente, o al menos online ahora por los tiempos en los que estamos de teletrabajo,
pero el hecho de valoráis también ese perfil personal. Por ejemplo, te pongo casos muy claros, ¿no? Amancio Ortega siempre se ha caracterizado por ser una persona enormemente humilde, austero, que Jeff Bezos pues también se ha caracterizado durante muchísimos años precisamente por ese mismo nivel de austeridad, de cercanía, en función, según comentan muchos de los que han trabajado con ellos. Es decir, ¿qué papel juega el tema de los valores, el tema de la honradez dentro de un perfil directivo? Y un apunte sobre esto. Sí. No solo los valores, estoy muy de acuerdo con Manu, pero además la imagen pública. Yo, fíjate, para mí, que los ejecutivos sean conocidos es casi una señal de alarma, casi diría una luz roja. En el caso de gente como Amancio Ortega o Jeff Bezos, son conocidos por casi, es inevitable, son 2 de los 5 más ricos del mundo, entonces es inevitable que se sepa quiénes son, pero son casi lo menos conocido posible para 2 personas que están en esa posición. Yo, cuando una empresa tiene ejecutivos que salen mucho en las portadas, que parece que se preocupan más de ellos que de la empresa. Decías antes que ¿qué puede hacer una empresa que gana dinero? Puede pues repartir dividendos, amortizar deuda, pues recomprar acciones, pero también puede construir una nueva sede a mayor gloria del primer ejecutivo. Entonces, ¿cómo distinguir? O para vosotros también es una señal de alarma que un ejecutivo sea muy conocido, un equipo directivo, y como dice Manu, esos valores, ¿cómo se interpretan? ¿Cuáles son esos valores del equipo directivo? Bueno, quizás no, o sea, quizás el simple hecho de ser un gestor o un directivo conocido a simple vista no es una señal de alarma, pero sí que tiene mucho sentido lo que dices. Al final, muchas veces pasa eso, ¿no? Que al final ese propio directivo o ese equipo directivo están pensando más en su propia notoriedad, en su propio reconocimiento, sin importar tanto el de la empresa, para dar el salto a futuro a otra compañía. Entonces, ese tipo de gestores, pues siempre hay que evitarlos. A nosotros nos gusta, como decíamos, ¿no? Un equipo directivo que esté totalmente alineado con los intereses de los inversores. Por supuesto que sean humildes. Yo creo que siempre, hombre, no todos lo son, ¿no? Pero y tampoco quizás tenga que ser malo a la fuerza el que no sea humilde, pero lógicamente pues sí que necesitamos que tenga un código ético intachable, que sea una persona humilde siempre pues hombre favorece, porque al final va a evitar perder el tiempo justo en lo que decías, ¿no? En darse a conocer, en ese reconocimiento que quizás no es necesario para un directivo de una compañía, y al final es solo para su propio ego. Entonces, no vamos a decir que descartamos una inversión porque el gestor o el director sea poco humilde o sea conocido, pero quizás pueda ser una señal de alarma. Nosotros lo que sí que es imprescindible para nosotros es que tenga un código ético intachable, y eso al final pues te va a beneficiar siempre, y sobre todo en un mundo en el que cada vez es más importante la ética, ¿no? Y la responsabilidad en la gestión, y al final eso ayuda a atraer a nuevos inversores. O sea, cuando tú tienes un código de conducta intachable, cuando tú tienes una filosofía pues que está a día de hoy, ¿no? Muy de actualidad con el tema de la inversión socialmente responsable, pues entendemos que va a atraer nuevos accionistas, y eso añade valor a la compañía. Al final, cuando volvemos a lo mismo, cuando tú tienes dinero y eres un buen capital allocator, pues vas a poder hacer o añadir valor a la compañía a futuro, ¿no? Entonces, quizás nos diría, hombre, puede haber elementos que nos hagan descartar una inversión, pues si hay un rumor sobre la poca ética de ese equipo directivo, si hemos visto pues temas relacionados con fraude, etcétera. Por supuesto, esa empresa, si está en cartera, se va a vender, y si no está en cartera, no la vamos a comprar nunca. O sea, eso es algo que claramente es una barrera que no podemos pasar. Pero no hay muchos elementos a nivel personal de un gestor que nos, salvo ese, ¿no? De su trayectoria y que haya hecho esté relacionado con temas de fraude, pues nos hagan no invertir. Pero si pudiésemos elegir, pues como decíamos, que sea una persona humilde, que sea una persona trabajadora. Obviamente las capacidades comerciales son buenas. Al final, cuando tú tienes que presentar tu compañía, si tienes unas buenas capacidades comerciales para explicar bien lo que haces, pues vas a ser capaz de atraer a más inversores. Entonces también es interesante pues que el gestor tenga unas buenas capacidades comerciales. Borja, a la hora de pedir información a una compañía, por ejemplo, volviendo a lo que nos comentabas al principio del entorno de las reuniones que mantenéis con ellos, ¿vosotros antes de la reunión ya les anunciáis sobre qué temas queréis
que os hablen, es decir, les decís, a mí, vale, muy bien, me vas a enseñar muchas cosas, pero asegúrate de comentarme A, B y C, o por el contrario veis que ellos os ofrecen una información y luego sois vosotros los que en el turno de preguntas a lo mejor indagáis en aquellos temas, porque evidentemente, creo que si me equivoco, el interés de la empresa es atraeros como inversores pues para que entre nuevo capital a la compañía, ¿no? Por tanto, su incentivo, por ponerlo en términos económicos, es a presentarse con sus mejores galas, ¿de acuerdo? Pero vuestra labor precisamente para defender los intereses de los inversores es justamente lo contrario. Oye, enséñame dónde los zapatos están un poco más gastados, por así decirlo. Entonces, ¿cómo es ese toma y daca de información? Porque habrá cosas a lo mejor pues que quizá, no sé, se niegan a mostraros o son un poco remisos. Sí, mira, me la ha recordado una cosa que se me había olvidado comentar, que yo creo que puede formar parte de la respuesta anterior, que es nosotros, un tema que también nos parece imprescindible es el servicio que nos ofrece la compañía cuando nosotros tenemos preguntas para ellos, ¿no? La capacidad de respuesta, la velocidad de sus respuestas y cómo consideramos que nos responden a nuestras dudas, ¿no? Muchas veces cuando tienes relación con una compañía o cuando vas a invertir en una compañía, pues como dices, ¿no? Lanzas preguntas un poco más complicadas de responder y te das cuenta pues que los plazos de respuesta pues son 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, y claramente eso es una muy mala señal para nosotros, ¿no? El que o bien es porque no saben muy bien, con lo cual, oye, pues es un equipo directivo que no entiende muy bien su negocio, pues ya lo descartamos, o bien es porque quizás nos quieren, no sé si ocultar o, oye, pues no mostrar algún tipo de información. Entonces siempre eso es una señal mala, ¿no? El que el servicio y esa relación o ese flujo de información, ¿no? Entre nuestras preguntas y sus respuestas no sea un flujo sencillo y operativo, suele ser una mala señal o una señal de alarma a la hora de detectar un posible mal equipo directivo, que ahora con tu pregunta me lo has recordado. Y luego es verdad, nosotros al final cuando nos sentamos con un gestor, al final lo que ellos buscan siempre es vendernos su compañía y nos van a vender solo las bondades y no vamos a decir que nos van a ocultar la parte mala, ¿no? Pero van a intentar evitarlas. Obviamente tú les preguntas por las partes malas de la compañía, pues están obligados a responderte. Pero siempre ellos tienes que entender que son vendedores en ese momento, se ponen la gorra de comercial y tienen que venderte su compañía y las bondades porque lo van a hacer bien a futuro. Nosotros lo que hacemos, como bien decías, pues intentamos prepararnos las preguntas para hacerlas en la propia reunión. Normalmente ahora es más complicado y ahora sí que en general pues mandas si tienes dudas sobre la compañía, ya tienes una relación con ellos, envías las preguntas. Pero sí que en las primeras reuniones siempre buscas un poco ese efecto sorpresa, a ver cómo reacciona el gestor ante quizás preguntas que pueden ser un poco más incómodas para ellos, y te permite pues entender también ciertos aspectos de la compañía que quizás no entendías antes. Entonces sí, ahí sí que te tengo que decir que intentamos ser un poco, vamos a decir, puñeteros, por decirlo de alguna forma, y presionar un poco, ¿no?, a ese equipo directivo en nuestras entrevistas, en nuestras reuniones con ellos, e intentar sacar la parte mala de la compañía, que ellos van a evitar hablar de ella. Pero bueno, como haya cualquier persona con su negocio, ¿no? Cuando te está vendiendo algo, pues evitas hablar de los puntos negativos y solo intentas hablar de los puntos positivos. Pues nuestra labor es identificar esos puntos negativos de las compañías. Borja, a mí me gustaría hacerte 2 preguntas. Estamos ya quedándonos sin tiempo y realmente yo creo que podemos encontrar respuestas quizá más rápidas. La primera es por los sectores. Uno de los puntos que has comentado es pues ver que compañías que teníais en el radar pero que no os convencía mucho su equipo directivo, de repente cambia por otro que vosotros ya conocíais, sabíais su trayectoria y creéis que es un buen equipo directivo, pero viene de un sector distinto, ¿no? ¿Esto puede ser un hándicap? ¿Esto puede ser un problema? Que entre en un sector quizá desconocido para ellos un equipo directivo acostumbrado o que se ha forjado su carrera en otros sectores, con otro tipo de competencia, con otro tipo de características. Quiero saber si esto es una de las cosas que contempláis. Y luego te quería aterrizar algún ejemplo quizá práctico de cómo una mala dirección, un mal management puede dar al traste con compañías que a priori lo tendrían todo de cara. A mí así a bote pronto se me ocurre un Pescanova, pero tampoco sé yo si sería el ejemplo más claro. Pues mira, si quieres, yo creo que se me ocurre un ejemplo que te responde a las 2 preguntas. A ver. Que sería Saffoland, que es una compañía, un fabricante de equipos para vehículos pesados que cotiza en Alemania. Es una compañía en la que
Salieron a bolsa en el año 2007, creo que fue, y desde 2007 no habían sido capaces, el equipo directivo que estaba en esa compañía, de generar valor para la compañía. O sea, prácticamente no hubo, bueno, ha habido lógicamente fluctuaciones, pero no habían sido capaces de añadir valor a esa compañía, un equipo directivo que estuvo prácticamente 13 años. Entonces, eso te demuestra, en el caso concreto de esta compañía, hasta quizás el 2019, que es cuando se produce el cambio del equipo directivo, no eres del todo consciente si es realmente tan malo como entiendes que es, pero cuando entra un equipo directivo nuevo, que en este caso además venía de otro sector, porque ellos venían de otro sector que no estaba relacionado con automoción o vehículos pesados, dieron la vuelta totalmente a la compañía, empezaron a centrarse en la generación de caja, empezaron a centrarse en la operativa diaria de la compañía y prácticamente han multiplicado por 4 su valor en pocos años, ¿no? Estuvieron en mínimos en torno a 3,5 cotizaban y ahora mismo están en torno a 12 después de la época de la pandemia, ¿no? Fíjate. Entonces ahí tienes un claro ejemplo en el que un mal equipo directivo durante 13 años no ha sido capaz de añadir valor a una compañía, en el que un equipo directivo que viene de otro sector, que quizás no están tan familiarizados con este sector, son capaces de añadir valor a la compañía, porque al final prestan atención a cosas. En general las compañías, los elementos, pues lo que decíamos, un elemento como la gestión de la caja es un elemento clave en prácticamente todas las compañías. En este caso concreto lo es más. Pues al final tienes el ejemplo de que un equipo directivo sin experiencia previa en este sector consigue añadir valor a la compañía y el equipo anterior claramente no valía. Pues yo creo que es un ejemplo que nos vale para las dos partes, como decías, Pescanova o Volkswagen. Se me ocurre Volkswagen, por ejemplo, con el tema de las emisiones, pues al final fueron temas de gobernanza, ¿no? Fueron temas de intentar ocultar pues ciertos temas de emisiones que eso, en cuanto, digamos, te pillan, aparte que el equipo directivo el gestor tuvo que dimitir, produce un impacto terrorífico en la valoración de la compañía. Entonces sí, claramente hay gestores que son malos y no aportan valor. Sí, Oye, Borja, y me imagino que como inversores a largo plazo, que es una filosofía y un perfil de inversión que compartimos los que estamos en esta mesa, me imagino que uno de los puntos críticos como inversor es cuando se produce el cambio de dirección. Es decir, porque ese cambio de dirección, como bien estás comentando ahora, puede ser a mejor o puede ser a peor. Y te pongo un caso muy concreto. En compañías de pequeña capitalización, pequeñitas, medianas, muchas de ellas son familiares, hay un momento en el que el fundador o el empresario que ha puesto en marcha esa compañía cede los trastos. Y cede los trastos a lo mejor a un familiar o a un directivo. Todos conocemos el caso Amancio Ortega, que si bien la compañía sigue siendo propiedad de la familia, ha puesto como sucesor y para manejar el día a día a un grandísimo directivo reconocido a nivel internacional como Pablo Isla. Pero no siempre sucede esto. ¿El cambio generacional consideráis que es un aspecto crítico a tener muy en cuenta a la hora de bueno, pues tener cuidado de cómo se produce esa sucesión? Totalmente. Yo creo que es un elemento clave para nosotros el ver la continuidad de ese proyecto. Y cuando además, como nosotros tenemos mucho perfil de esa compañía, porque tenemos un fondo como Sextant PME que solo invierte en compañías small cap, tienes muchas empresas que son empresas familiares pero antes de invertir en esa empresa nosotros intentamos ver cuál puede ser la continuidad de ese proyecto en el futuro. Es verdad que al final pueden cambiar las circunstancias, el máximo accionista pues por lo que sea se ha cansado, quiere vender la compañía o quiere hacer un cambio generacional porque ya no quiere seguir dirigiendo la compañía, y eso bueno pues te hace replantearte tu caso de inversión y en ocasiones te puede hacer vender esa posición que tienes. A nosotros, por ejemplo, nos pasa, pues a cualquier gestora que hable con vosotros le pasa, cuando nosotros tenemos un cambio en el equipo de gestión del fondo de inversión, lo normal es que bueno pues los inversores nos pongan en revisión y muchos de ellos vendan la posición, porque oye, ha cambiado el gestor, puede cambiar la filosofía de inversión y eso bueno pues es un elemento que hace cambiar pues tu caso de inversión. Igual que para nuestros clientes es un elemento clave el equipo de gestión, para nosotros es un elemento imprescindible. Bueno, Borja, nos quedamos sin tiempo. Te veía Domingo con ganas. Tienes 1 minuto para pregunta y respuesta. Ambos. Vale, perfecto. Bueno, yo le iba a decir simplemente que nos dijera cuál es el equipo directivo de las compañías que él ha tenido cerca
ya no digo de todas las conocidas, sino de las que él ha tenido cerca, aparte de este ejemplo que nos ha puesto, quizás a lo mejor alguno o un poco más conocido, una empresa más cercana a España, que él haya dicho, estos lo han hecho, o sea, es un ejemplo de manual de cómo, por ejemplo, en la parte de la alocación del capital. Pues quizá, empresas españolas la verdad es que tenemos pocas en cartera, y históricamente hemos tenido pocas. Yo creo que, hombre, un ejemplo como antes comentabais, ¿no? Yo creo que Inditex es el claro ejemplo de un buen equipo de gestión, con un buen capital allocator. Yo creo que de las empresas que tenemos en cartera, el ejemplo, o sea, los dos ejemplos que hemos comentado antes, ¿no? Quizás alguien como Warren Buffett, pues es un claro ejemplo de un buen capital allocator, o el ejemplo que comentaba de Christoph Nessemeyer, que es, digo, a día de hoy, de las empresas que tenemos en cartera, yo creo que destacaría como mejor capital allocator Christoph Nessemeyer de MBB. Bueno, pues ahí tenías tu respuesta, Domingo. Borja, te agradezco muchísimo tu capacidad de síntesis, tu claridad a la hora de explicar todos los conceptos. Yo creo que es un tema complicado que has conseguido hacer sencillo y te lo agradezco mucho, pero esto tiene un problema, Borja, y un peaje, que es que pues tendrás que venir de nuevo y que sea pronto para seguir aclarándonos muchos conceptos aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Pues muchísimas gracias y intentaré ser breve la próxima vez para no pasarnos el tiempo. No te has pasado el tiempo. Es un tema complicado de sintetizar, la verdad, porque es muy subjetivo al final y no es fácil. Mira, ya que hablábamos de dirección de equipos, mi única labor como director aquí es tratar de cuadrar los tiempos y es mi responsabilidad, no la tuya. Así que, Borja, te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo y tus conocimientos que has compartido con nosotros. Voy a recordarte a ti y a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar por podcast en todas las plataformas, que tenemos cita todos los domingos aquí en la sintonía de radio de 2 a 3 de la tarde. Los sábados, recuerden, tienen a Carmen Tomás en Economía para Todos a la misma hora, y los domingos, la mediodía del fin de semana es económica, los domingos con Tu Dinero Nunca Duerme. Y ahora nos vamos a ir a poner la guinda de este magnífico programa con Value School y las recomendaciones de Luigi. Hola, soy Fernando Bernat de Advalor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Tu dinero nunca duerme. En Es Radio. Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones Value School. Bueno, pues vamos con la primera, aunque Amiral ya es una vieja conocida en el programa, no me canso, porque es una excelente introducción a la gestora, para quienes no la conocen, de recomendar el vídeo titulado Amiral Gestión Value Investing con estilo propio, donde nuestro amigo Pablo Martínez Bernal vino a Value School, en aquella época donde nos podíamos reunir en la sede de Value School, a presentarnos la gestora y a responder a las preguntas del público allí congregado. Un vídeo de 1 hora y media que está alojado en el canal de Value School, que por cierto ya tiene 170.000 suscriptores. Madre mía, esto es algo tan de nicho como la inversión y que sea tan popular. Desde aquí un agradecimiento a todos los que nos seguís por YouTube. Bueno, el segundo recurso que voy a recomendar es un programa de Tu Dinero Nunca Duerme, del archivo nuestro, donde también con Pablo hablamos de asignación de activos y el prestigio de los equipos directivos, para ahondar en esto que hemos mencionado con Borja de la asignación del capital y los Excellent Asset o Capital Allocators, ¿no? Por decirlo en inglés, que como veis es lo que se estila. El tercero de los recursos es para, los que saben un poquito más de inglés, es un vídeo de los grandes, de Buffett y Munger, titulado How to Determine the Quality and Integrity of Management, cómo determinar la calidad y la integridad de los gestores. Es un fragmento de la Junta de Accionistas de BRK, de Berkshire Hathaway, del 2007, donde los dos popes, tanto Buffett como Munger, expresan, dan sus consejos acerca de lo que hacen ellos para evaluar las bondades de los equipos directivos en los que invierten. Y por último, quiero ya anunciar que tenemos el tercer número de la revista de libros de Value School, la Biblioteca del Inversor, donde también nuestro amigo Daniel Tello, que también ha pasado por el programa, nos hace sus recomendaciones por temas. Acuérdense todos los oyentes de que Daniel Tello invierte en crédito, es un buen inversor en renta fija, también en compañías, en renta variable, pero son recomendaciones que van por esa línea. Siempre es conveniente saber más allá de la renta variable. Está también el universo inversor de crédito y deuda corporativa. Bueno, pues querido Luigi, muchas gracias por esas recomendaciones.
Borja, te digo lo que te acabo de decir hace un momento. Espero poder contar contigo en próximos programas. Amiral Gestión siempre nos apoya con Pablo Martínez Bernal y en este caso contigo, con grandes explicaciones y acercándonos y haciéndonos fáciles conceptos que no lo son tanto a priori. Yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes han tomado buena nota de cómo averiguar si la dirección de una compañía pues se nos van a encender farolillos rojos y nos va a dar algo de miedo, o si por el contrario creemos que podemos confiar en esa compañía. Lo que está claro, y yo creo que es una de las moralejas que podemos sacar del programa de hoy sin duda, es que es tan importante o más que las ventajas competitivas, que la posición de liquidez o que la posición de deuda que tenga una compañía. Datos sin duda que ya hemos repetido aquí durante muchos programas, que son datos a tener muy en cuenta. Así que Borja, muchísimas gracias de verdad por acercarnos un concepto tan